La condesa Nerelli sorprendió algunas charlas por el estilo y una mañana, en presencia de Orfeo, telefonó a la princesa para advertirle, sin denunciar a nadie, que sus secretos habían sido mal guardados. La joven señora respondió que ella se reía a su vez de los charlatanes y del agua helada y propuso a la honesta consejera que asistiese a la prueba de su disfraz de anfitrite. La condesa aceptó. Era, a su juicio, un traje soberbio, algo indecente, pero no hizo ninguna descripción por anticipado. Orfeo no le perdonó tales escrúpulos, aunque testimoniaron una discreción con la que él se beneficiaba tanto más que el enemigo. Urdió maquiavélicas tramoyas a fin de que, en caso de necesidad, le fuera cancelada a esa sirena tan poco friolenta el permiso de retosar por los estanques de un monumento público. Él, por su parte, no abrigaba temor alguno. Su fiesta tendría apariencias de improvisación, un carácter privado que la liberaba de toda formalidad previa. Como no ocultaba que la fiesta se haría al aire libre, en plena plaza San Ignacio, mal podía comprenderse que escapara a los reglamentos de policía. Todos aquellos a quienes se interrogaba respecto aún el mismo Sir Craven tenían la boca cosida. Orfeo no gozaba de simpatías, pero no habría sido él quien resultara traicionado, sino el príncipe Becchi, a quien todo el mundo adoraba. Por otra parte, era de desear que la autoridad no ejerciera sus derechos de vigilancia aplicándolos contra una empresa que, a no dudarlo, era, si no turbia, al menos extravagante, por los cuatro costados. La menor investigación habría hecho saltar no una, sino varias liebres que más valía mantener lejos de los galgos. El éxito de la aventura dependía no menos que el sueño de muchos de nosotros de esa incógnita que respetábamos los unos en los otros por tácito acuerdo y que envolvía en propicia oscuridad los antecedentes, los medios de vida y hasta el verdadero nombre de más de uno de los nuestros. Que Orfeo era caballero no representaba un secreto para nadie, pero no sabía de cuál familia. Sir Craven, en cambio, llevaba sus auténticas armas grabadas en el engaste de su anillo, pero disimulaba bajo la chocarrería de su apodo, convertido casi en nombre oficial, una identidad de las más honorables, sólo conocida por la marquesa, que no la había revelado sino al oído de la señora de Nerelli, pues la condesa había exigido lisa y llanamente de cada uno de sus huéspedes una especie de confesión general, que por otra parte había recompensado al punto con una absolución sin condiciones. Ella misma habría tenido algún trabajo en justificar a los ojos de su confesor, a menos quizás que se tratara de Monseñor Guadalcante, la caridad que practicaba al tolerar, por lo menos en la intimidad de su revuelto salón, ya que no de su vida, perfectamente digna, la intrusión de una sociedad como la nuestra, si así puede llamarse el montón de descarriados y incalificables cuya trepidante farándula se reflejaba en los espejos del pequeño departamento, como una sucesión de cuadros surrealistas expuestos en antiguos marcos. Desde hace algunos años la condesa se aburría soberanamente. Nuestra mascarada la divertía, y a medida que ya más temblaba por ella se abandonaba más y más a una especie de tímida embriaguez. No ignoraba que bajo nuestras diferentes máscaras había sufrimientos y dramas. Su caridad hacia nosotros tendía a procurarnos más bien olvido que remedio. Su experiencia del mundo le decía que, en razón de tener todas las acciones humanas como resorte una frivolidad que permite esquivar la soledad y el pensamiento de la muerte, la confesada frivolidad de la fiesta de disfraz y de las extravagancias individuales es, a la postre, menos funesta y menos ineficaz que la tiesa frivolidad de los negocios importantes, de la política y de las guerras. Tal motivo por el cual la condesa se acomodaba a nosotros con una indulgencia que procedía también de su modestia. Su error radicaba en mirarnos desde lo alto, no de su rango, sino de su índole y de sus virtudes, que justamente por ser más altas que su rango, la inclinaban a despreciar éste y a ubicarse para juzgarnos, o más bien para abstenerse de juzgarnos demasiado cerca de nosotros. El milagro estribaba en que si ella no se rebajaba a nuestro nivel, sino que poco a poco nos elevaba hasta el suyo, al menos a aquellos de nosotros que, al no abusar de su favor, demostraban ser, por eso mismo, capaces de elevación. Jerónima casi no se atrevía a acompañarme más allá de su umbral y habría sido capaz de dejarse matar por ella. Enrico cruzaba el umbral y afirmaba que por ella habría sido capaz de matar. Sir Craven, en su presencia, no se sentaba sin invitación previa. Frente a ella, Lala se consideraba, según sus propias palabras, un puñado de barro. Se la veneraba.
Pero, de temor a malquistarse con Orfeo, nadie la desengañaba, nadie intentaba nada para protegerla de los peligros que la acechaban en nuestra compañía. Nadie, ni tampoco su viejo amigo Monseñor Guadalcante, que se divertía y callaba como los demás, pero que en cierta ocasión, sin embargo, dio a entender que no por eso lo pensaba menos. Al igual que para la congregación se estaba en busca de nombre para nuestro grupo, y si se lo piensa dos veces, esa permanente dificultad que nos impedía nombrar de manera apropiada nuestras obras y nuestra propia persona constituía un signo distintivo. No éramos en la mayoría de los casos más que nombres de pila o apodos. Es decir, desarraigados o enmascarados, reacios a cualquier autoridad familiar o colectiva, al margen del mundo organizado. Formábamos una banda tan anónima como casi todos sus miembros. La amistad no tiene curso legal como razón social. Entre nosotros, además, estaba dividida de manera vaga y desigual. Así pues, una noche que se trataba el tema luego de haber sido propuestos varios nombres presuntuosos, Monseñor Guadalcante interrumpió por un instante su partida de tablas reales y anunció maliciosamente que había hallado al fin el legítimo nombre de nuestro grupo. ¿Qué nombre? El Búcaro de Rosas, respondió el prelado en francés. ¿Y eso qué significa?, preguntó Ambrucci, que se hallaba probando algunas lámparas de acetileno sobre una consola toscana. Qui protest copere capit, exclamó el obispo, que enseguida echó a reír con su doble papada, esta vez acaso con intención de que sólo lo entendieran quienes conocían el latín. Entendida o no, la humorada hizo efecto. Todo el mundo advirtió que en lo tocante a inteligencia Monseñor Guadalcante ganaba al ser tratado. Nuestro interlocutor retornó al juego con la dulce alegría del prelado que se resigna a no ceñir jamás el capelo cardenalicio. ¿Él mismo acaso no era obispo de una diócesis que no existía? ¿Impartibus? Sir Craven no comentó el incidente al marcharnos. Nos esperaban a mí Jerónima, a él su notario, con quien según me dijo debía arreglar ciertos asuntos relativos a una pequeña propiedad que poseía en los alrededores de Florencia. ¿Le gusta Florencia?, me preguntó. Claro que sí, repliqué sin reparar en nada, excepto en el mueble que Ambrucci había utilizado para instalar su quincallería. Era, en efecto, de florentina belleza, atrevida y seca, con incrustaciones de nácar. Pero no presté mayor atención a la pregunta y nos separamos al vuelo. Por vía San Giovanni me topé de pronto con Enrico, que corría él también rumbo a su teatro. Se había entretenido en casa de Pía, que lo demoraba con cualquier pretexto. Le urdía encuentros con Jerónima y le demostraba esa insistente predilección que se reserva por lo general al posible yerno. A mí me causaban mucha gracia esas tretas destinadas al fracaso, provocaciones de suegra sin mayor astucia. Sin embargo, Enrico tuvo a bien prevenir mis temores, no con protestas de lealtad, sino poniendo en mis manos un arma de doble filo. Al preguntarle por la marcha de sus asuntos, de buenas a primeras me confesó en qué consistían. Todas las noches y los domingos por la tarde, minutos antes de que se alzara el telón, se apostaba en el vestíbulo del teatro, a poca distancia de la casilla del portero. Vendidas todas las localidades, los rezagados continuaban ante la boletería que les había sido cerrada en las narices, indecisos, afiebrados, en espera de un milagro que los incorporara al número de los elegidos, milagro que Enrico, precisamente, obraría con inéditos refinamientos. En la sala repleta y ya a oscuras, uno de los acomodadores encargados de conducir hasta sus asientos a los últimos espectadores tomaba los billetes como para revisarlos, y por el camino los deslizaba subrepticiamente en la mano de otro acomodador, que se los metía en el bolsillo. Desaparecía sin perder un minuto, se llegaba por un corredor de servicio hasta la casilla del portero y allí se los pasaba a Enrico. Esos billetes eran vendidos al mejor postor y después, el primer intervalo, en un café vecino se repartía el beneficio, casi siempre exorbitante, de la operación. Pero, pregunté, ¿qué ocurre con los infelices cuyos asientos acaban así en poder de otros? Lógicamente protestan cuando al llegar a sus sitios, después de haber molestado a la gente que ya está instalada, advierten la desaparición de sus billetes, mas a menudo se confunden. Depende de los temperamentos. El acomodador levanta los brazos al cielo y jura por la Virgen que no ha recibido ni rostros del papel. Los imbéciles le creen casi siempre y se vuelcan los bolsillos en medio de la fila mientras el director de la orquesta empuña la batuta y el público grita ¡silencio! Están en la sala sin entradas, no hay nada que hacerle.
Solo una vez hizo falta la policía para expulsar a 2 que eran testarudos hasta decir basta. Se sale del paso instalándolos a prisa por pura amabilidad en transpuntines o en las localidades laterales, y se sienten entonces tan contentos de haberse salvado del peligro que aumentan la propina. Sí, mi viejo, lo importante es saber elegirlos al primer golpe de vista. Extranjeros, jovencitas, mujeres solas, provincianos. Pasamos las de Caín el día que un individuo de aspecto inofensivo dio media vuelta sin inmutarse. Era nada menos que un inspector. Naturalmente entonces apareció la entrada. Se le pidieron disculpas y hasta se le regaló el programa. Enrico, dije, te vuelves cada día más crápula. No se lo cuentes a la señora condesa, me replicó, para ponerse a salvo. Es una santa. Que Orfeo la ofenda solo con el roce de la uña del meñique y lo desangraré como a un cerdo. En casa de Pía, a la luz de la lámpara, se preparaban ya los ajuares. Como en la familia había 2 casamientos en puerta, Pía había comprado todo por partida doble. Sin embargo, nos daba a entender que el nuestro estaba verde todavía, al ordenar que la ropa de cama que habría de ser nuestra fuera simplemente dobladillada y festoneada, y mientras tanto se consagraba a bordar con hilo rojo en la que le pertenecía sus iniciales y las de Paolino, enlazadas en un solo monograma. De resultas de la escasez de turistas, tampoco él hacía falta en el garage. Aprovechaba las jornadas para soñar, por ocuparse de mí y unas faenas en su nuevo hogar. En tanto Pía trabajaba en lo de Gino. Jerónima sentía hondo afecto por él. Después de la cena, Paolino se sentaba entre madre e hija, algo fuera del círculo de la luz, y mientras fumaba recorría las labores de una y otra con ojos de perro fiel. Era un silencioso. Su rostro comenzaba ya a traslucir la beatífica expresión sumisa y mansa de los hombres constantemente rodeados por mujeres. Enrico acababa de marcharse, me dijo Pía. Se encontró con él una maravilla de muchacho, emprendedor y decente, de esos que no le hacen asco al trabajo. Feliz la mujer que se lo lleve como marido. El chiste se las traía. Paulino suspiró con intención reprobatoria, pero impotente. Jerónima estaba sobre ascuas. Mi buen humor la exasperaba. A duras penas podía tolerarme que disculpara tan ligeramente los estiletazos con que me acribillaba su madre. Hubiese preferido que armara escándalo. En el fondo estaba celosa de Pía, ante quien todo se doblegaba. No eres hombre, me dijo. Mis besos la consolaban de mi falta de susceptibilidad. Nos conocíamos bien y procuraba mantenerse distante de mí como si ya estuviéramos casados. Paulino abrió la puerta del cuarto y se encargó de hacernos volver junto a la lámpara familiar. Su solicitud para con nosotros revelaba cierta solemnidad de modales, que era signo de debilidad. Nuestra juventud lo intimidaba. Aunque me tratara con parsimonia, conmigo se explayaba a gusto, según lo había observado Jerónima, porque entonces éramos 2 hombres, secretamente ligados, pero tenía sobre mí, sin que abusara de ella, la superioridad de quien continúa una vez solo asediando la plaza. En mi condición de fidanzato me retiraba antes de medianoche. Paulino nunca me contó qué pasaba luego. Jerónima no lo sabía, dado que se acostaba inmediatamente después de mi partida y dormía como un ángel. Mi madre se aficionaba a escribirme cada vez más a menudo. Era guiada por la intención de seducirme con la idea de regresar casado o no junto a ella al rincón natal, que me contaba en detalle todas las novedades. Creo más bien que era sin cálculo, solo en virtud de la amistad que trababa con Italia y que volvía a trabar conmigo. Los viejos nubarrones de nuestra vida en familia se disipaban, como por encanto, bajo el gozoso sol de Mario y Joachino. Encendían en nuestra casa y en el corazón de mi madre. Me aceptaba por fin plena y tiernamente como hijo desde que había adoptado en la persona de ellos una parcela de esa Italia por la cual yo la abandonaba, y yo por mi parte le profesaba más filial confianza, pues no me reprochaba ya, como incomprensible perversión, esa felicidad que había buscado tan lejos de ella, objeto de mis sueños, y en adelante también de los suyos. Ese tardío entendimiento nos lo proporcionaba a espaldas de ellos mismos la intrusión cotidiana de los 2 huéspedes.